Entre la gloria y la polémica, Douglas MacArthur marcó el siglo XX como pocos generales. Es uno de esos nombres que trascienden la historia militar y se convierten en símbolo de liderazgo. Forjado en una familia de soldados, desde joven parecía destinado a comandar ejércitos y a enfrentar decisiones que cambiarían el rumbo de naciones enteras. Fue protagonista en la Primera Guerra Mundial, arquitecto de la victoria aliada en el Pacífico y figura clave en la Guerra de Corea. Pero MacArthur no solo es recordado por sus victorias, sino también por su carácter indomable y la eterna tensión entre su genio estratégico y su fuerte individualismo. A través de su vida descubriremos al hombre detrás del uniforme, el héroe que inspiró multitudes, el estratega que desafió presidentes y el personaje que aún hoy divide opiniones. Infancia y formación. Douglas nació el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, en el seno de una familia donde el servicio militar era casi una tradición sagrada. Su padre, Arthur MacArthur Jr., había sido general en la Unión durante la Guerra de Secesión y condecorado con la Medalla de Honor. Su madre, Mary Pinckney Hardy, provenía de una familia sureña profundamente religiosa. En ese ambiente marcado por la disciplina y el patriotismo, Douglas creció como un niño consciente de que debía estar a la altura de un legado familiar. Los destinos militares de su padre llevaron a la familia a mudarse con frecuencia, desde puestos fronterizos en Texas hasta bases en el oeste, forjando en él una temprana capacidad de adaptación y un conocimiento directo del territorio y de la vida militar. Su madre desempeñó un papel decisivo. Cultivó en Douglas el sentido del deber, la fe en el destino y la ambición por destacar. Fue ella quien, convencida de su talento, lo preparó académicamente para ingresar en la academia militar más prestigiosa del país, el Instituto Militar de Texas. Más tarde, MacArthur ingresó en la Academia de West Point en 1899. Allí se convirtió en uno de los cadetes más brillantes de su promoción. No solo adquirió conocimientos técnicos de estrategia y táctica, sino también un profundo sentido de misión que marcaría toda su carrera. Aquellos años de formación moldearon a un líder que veía el servicio militar no solo como un oficio, sino como un deber sagrado hacia su país. En el joven MacArthur ya se vislumbraba al general que un día asumiría grandes responsabilidades. Primeros pasos militares y la Primera Guerra Mundial. Tras graduarse en 1903, Douglas MacArthur inició su carrera militar en un ejército que aún estaba anclado en el pasado. Fue asignado al Cuerpo de Ingenieros, donde destacó por su energía, su disciplina y su capacidad para organizar. Muy pronto acompañó a su padre en misiones de inspección en Filipinas y Asia Oriental, experiencias que le permitieron conocer de primera mano el papel estratégico de Estados Unidos en el Pacífico. Aquellos años formativos moldearon su visión global y le enseñaron la importancia de la logística y del terreno en las operaciones militares. Su reputación creció rápidamente. Durante la ocupación de Veracruz en 1914, en medio de la inestabilidad mexicana, realizó una arriesgada misión de reconocimiento sin autorización expresa, saltándose todos los protocolos, regresando con valiosa información para el mando. Esa mezcla de audacia e iniciativa, que despertó tanto elogios como críticas, sería una constante en su carrera. En 1915 fue ascendido, y poco después se convirtió en jefe del Estado Mayor del Departamento de Guerra, donde empezó a mostrar su habilidad para planificar operaciones a gran escala y tratar con la alta política de Washington. Con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, MacArthur obtuvo la oportunidad que le marcaría para siempre. Nombrado jefe de personal de la 42ª División,
conocida como la División Arcoíris, supervisó su organización y entrenamiento antes del despliegue en Francia. Allí demostró un liderazgo directo y carismático. Visitaba las trincheras, compartía el riesgo con sus hombres y exigía estándares altísimos. Ascendido a brigadier general con solo 38 años, dirigió operaciones en el frente de Champagne y en la ofensiva de Meuse-Argonne. Fue alcanzado varias veces por fuego de ametralladora, artillería y gas, porque solía liderar personalmente los reconocimientos y ataques. Fue condecorado en múltiples ocasiones y se logró ganar la fama de comandante audaz, de símbolo de la moral de combate estadounidense. Al final de la guerra, MacArthur emergió como una figura en ascenso dentro del ejército, preparada para asumir un papel protagónico en la nueva era de la influencia militar de Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial y el Pacífico. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Douglas MacArthur ya era una de las figuras más influyentes del ejército de Estados Unidos. Había aceptado la invitación del presidente filipino Manuel Luis Quezón para reorganizar las Fuerzas Armadas del archipiélago, entonces la Mancomunidad de Naciones bajo soberanía estadounidense. En 1941, ante el avance japonés en Asia, Roosevelt lo reincorporó al servicio activo con el rango de teniente general y lo nombró comandante de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos en el lejano oriente. Desde Manila, MacArthur se preparaba para defender Filipinas, piedra angular de la estrategia estadounidense en el Pacífico Occidental. El 7 de diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor sumió a Estados Unidos en la guerra. Al día siguiente, la aviación japonesa bombardeó los aeródromos de Luzón, neutralizando gran parte de la Fuerza Aérea estadounidense en Filipinas. Algunos señalaron que la lenta reacción de MacArthur, pese a las advertencias recibidas horas antes del ataque, facilitó este golpe devastador. A pesar de sus planes de defensa, MacArthur se vio obligado a replegarse. Siguiendo la estrategia de guerra de retardo, concentró a sus tropas estadounidenses y filipinas en la península de Batán y en la isla de Corregidor. Durante meses, sus hombres resistieron en condiciones extremas, sin refuerzos ni suministros suficientes. Fue en esos días, el 22 de diciembre de 1941, cuando pronunció la célebre orden «Regresaré», convertida en promesa solemne para el pueblo filipino. En marzo de 1942, por órdenes directas de Roosevelt y del jefe del Estado Mayor, George Marshall, MacArthur fue evacuado junto a su familia y parte de su Estado Mayor desde Corregidor hacia Australia, a bordo de lanchas torpederas y luego en avión. Desde allí, reorganizó el mando aliado en el suroeste del Pacífico. El 18 de abril de ese año, fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en esa región, con la misión de contener la expansión japonesa y planear la contraofensiva. Su carácter y su sentido de destino personal impregnaron la estrategia. Avanzaría saltando de isla en isla, aislando las tropas enemigas y tomando solo los objetivos indispensables para acercarse a Filipinas y a Japón. La primera gran prueba de esta estrategia fue la campaña de Nueva Guinea. Entre 1942 y 1944, MacArthur dirigió operaciones combinadas con las fuerzas australianas, bajo el mando del general Thomas Blamey. Batallas como la de Bunagona y la de Salamaua Lae mostraron su insistencia en maniobras anfibias rápidas y en el uso intensivo de la aviación para cortar suministros enemigos. No obstante, su relación con los mandos australianos estuvo plagada de tensiones debido a una lucha de egos. A la par, la Marina de Estados Unidos, bajo el almirante Chester Nimitz, avanzaba por la ruta central del Pacífico. Esta doble ofensiva, MacArthur por el suroeste, Nimitz por el centro, acabó estrangulando al imperio japonés. En 1944, tras una serie de victorias en Nueva Guinea y en las islas del Almirantazgo, MacArthur cumplió su promesa.
El 20 de octubre desembarcó en Leyte, Filipinas, junto al presidente en el exilio Sergio Osmeña, en medio de una operación gigantesca que involucró a cientos de miles de soldados y marinos. Frente a las cámaras pronunció un breve mensaje: «Pueblo de Filipinas, he vuelto». La batalla por Leyte desencadenó la mayor confrontación naval de la historia, la Batalla del Golfo de Leyte, de octubre de 1944, en la que la Armada japonesa sufrió pérdidas catastróficas. A partir de allí, MacArthur condujo la liberación del archipiélago, culminando con la sangrienta Batalla de Manila a principios de 1945, en la que la ciudad quedó devastada, pero se restableció el control estadounidense. Su liderazgo en el Pacífico otorgó un enorme prestigio en Estados Unidos y en Asia. En abril de 1945 fue ascendido a general del ejército, el rango más alto posible, aunque algunos oficiales cuestionaban su tendencia a centralizar decisiones y a buscar protagonismo, en especial desde la Marina y sectores del Pentágono. Incluso se decía que MacArthur veía la guerra no solo como un deber, sino como un camino personal hacia la gloria. Pero sus resultados eran innegables. Con la derrota japonesa cada vez más cercana, Roosevelt y luego Harry Truman lo designaron para dirigir la invasión de Japón, Operación Downfall, prevista para finales de 1945. Sin embargo, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese año precipitó la rendición. Finalmente, a bordo del acorazado USS Missouri, en la bahía de Tokio, Douglas MacArthur presidió la firma de la capitulación japonesa en representación de las potencias aliadas. Su figura simbolizaba la victoria y el inicio de una nueva etapa. A partir de entonces, se convirtió en la máxima autoridad aliada en la ocupación de Japón, encargado de reconstruir un país devastado y de sentar las bases de una democracia estable. La Guerra de Corea y el choque con Truman. La Guerra de Corea fue el escenario donde Douglas MacArthur alcanzó tanto la cima de su prestigio como el límite de su poder. En 1950, cuando las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur, el mundo asistió a la primera gran prueba de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, se trataba de contener el comunismo. Para la ONU, de defender la legalidad internacional. Para MacArthur, era la oportunidad de demostrar que todavía podía decidir el rumbo de Asia. El comienzo fue dramático. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, mal equipadas y sorprendidas, retrocedieron hasta un estrecho perímetro alrededor de Pusan. Fue entonces cuando MacArthur, nombrado comandante de las fuerzas de la ONU, concibió una de sus maniobras más audaces: el desembarco en Incheon, en septiembre de 1950. La operación, de altísimo riesgo debido a las mareas extremas y al terreno pantanoso, resultó un éxito rotundo. La ofensiva cortó las líneas de suministro norcoreanas, permitió liberar Seúl y puso a MacArthur en el centro de la atención mundial. Muchos lo proclamaron héroe salvador, y sus seguidores lo comparaban con Alejandro Magno o Julio César. Pero aquel triunfo fue el inicio de nuevas tensiones. Washington había fijado como objetivo restaurar la frontera en el paralelo 38. MacArthur, en cambio, buscaba la victoria total, destruir al régimen comunista del norte y reunificar la península bajo un gobierno aliado a Occidente. Con el aval inicial de Truman, las tropas de la ONU cruzaron el paralelo y avanzaron hacia el río Yalu, frontera con China. MacArthur aseguraba que Pekín jamás intervendría. Sin embargo, cientos de miles de soldados chinos entraron en combate en noviembre de 1950. El frente colapsó y las tropas de la ONU sufrieron un retroceso caótico en el gélido invierno coreano. Aún así, MacArthur no cedió. Reclamaba bombardear el territorio chino, bloquear sus puertos y, según se debatió en privado, incluso considerar el uso de armas nucleares tácticas. Para él, la contención era sinónimo de derrota. La única victoria posible era absoluta.
Truman, en cambio, temía que escalar el conflicto provocara la Tercera Guerra Mundial. La tensión se hizo insostenible cuando MacArthur, saltándose la cadena de mando, envió cartas y declaraciones públicas criticando la política de su propio gobierno. Para muchos fue un acto de franqueza patriótica y para otros una insubordinación intolerable. El 11 de abril de 1951, el presidente tomó la decisión más controvertida de su mandato. Destituyó a Douglas MacArthur. La noticia conmocionó al país. En su regreso triunfal a Estados Unidos, el general fue recibido con desfiles multitudinarios y un discurso histórico ante el Congreso, donde lanzó su célebre frase: «Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen». Para millones de ciudadanos, Truman había despedido al héroe más grande de la nación. Para otros, había salvado al mundo de una escalada nuclear. El choque entre ambos dejó una huella imborrable. Fue MacArthur un visionario que entendió antes que nadie la amenaza global del comunismo, o un caudillo militar que pretendió dictar la política exterior por encima del presidente? La controversia sigue abierta. Lo cierto es que, con su destitución, terminó no solo una carrera legendaria, sino también el sueño de un general que creyó que la gloria militar podía imponerse al poder civil. Truman reafirmó el principio democrático de control civil sobre las Fuerzas Armadas. MacArthur, en cambio, quedó como el símbolo del soldado que se atrevió a desafiar al comandante en jefe. En la Guerra de Corea, el general pasó de héroe indiscutido a figura polémica, y en ese tránsito mostró la paradoja que siempre lo acompañó: el genio estratégico que podía salvar una guerra y el ego que podía poner en riesgo la paz mundial.